Hola familia, un saludo para todos. Qué bendición poder compartir este día de ayuno con ustedes. Permítanme, les acompaño hoy lunes, día de ayuno, a meditar y estudiar la palabra del Señor. Recuerden que el reto que les hemos dado a todos en este ministerio de Texas, en este ministerio de la Hacienda, es que ayunemos los lunes. Que los lunes nos dispongamos a estudiar un poco más la palabra de Dios, a conectar un poco más con nuestra familia, que nos dispongamos a orar juntos, a que sea un día de mayor búsqueda de Dios, un día de mayor tiempo en familia y que por supuesto usted esté dispuesto a sacrificar, a exigirse un poquito más a usted mismo en cuanto a desconectarse un poco de sus labores, de su día a día, desconectarse un poco de las redes y hacer lo que el Señor nos propone hacer para fortalecernos. Y si además de esto usted quiere añadir, por supuesto, como nos lo enseña la Biblia, también un cambio en su dieta alimenticia, pues maravilloso, súper. Vamos entonces hoy a meditar en Mateo 16 del 21 al 23. Esto que he titulado Cuando Pedro reprende a Jesús. Suena raro, pero eso sucedió cuando Pedro reprende a Jesús. Yo también he estado ahí, usted también ha estado ahí, todos hemos estado ahí. Vamos entonces a la Biblia. Les voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, Mateo capítulo 16, del versículo 21 al 23. Dice: a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. ¿Escucharon bien? Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, a reprender a Jesús por decir semejantes cosas. ¿Qué cosas? Que él iba a morir y que resucitaría al tercer día. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista divino. Bueno, este pasaje me ha tenido meditando bastante, con algunos de ustedes he empezado a conversar al respecto, pero quisiera que meditáramos en esa crisis que le generó a los apóstoles cuando se enfrentan a la muerte de Jesucristo en la cruz. No era algo que los tomaba por sorpresa. Ya aquí vemos que la Biblia, este es uno de los pasajes de varios donde Jesús claramente les dice que Él va a morir, que Él va a resucitar, que Él va a morir, que Él va a sufrir cosas muy fuertes en manos de los ancianos, de la iglesia, de los principales sacerdotes de la ley religiosa. Ellos estaban avisados. La pregunta es, ¿qué les generó tanta crisis? ¿Por qué? Nos dice también la palabra de Dios, si ustedes recuerdan en Lucas 24, cuando las mujeres van a la tumba y se encuentran con que está vacía y se asustan, y entonces nos dice la Biblia que aparecen dos ángeles, nos narra la Biblia en Lucas 24, y les dice por qué se asustan. Recuerden lo que Él les dijo. ¿Sí? A veces esa crisis viene a nosotros cuando nos enfrentamos a sucesos de la vida que no esperamos, a esos sucesos que no nos gustan, y entonces el Señor nos dice: recuerda, recuerda lo que yo he dicho. Y entonces la primera conclusión que quiero que saquemos es, bueno, a veces su crisis frente a los sucesos de la vida no tienen que ver con los sucesos, sino con esa ausencia de palabra de Dios en nuestra vida, con esa ausencia de instrucción de su palabra.
Y entonces nos cuesta recordar que lo que estamos viviendo está ahí, o sea, estamos viviendo parte de lo que ya está escrito y como nos dice la Biblia, pues Dios nos alerta de las cosas que van a suceder, de lo que usted y yo vamos a tener que enfrentar en este mundo, pero también nos recuerda que Él va a resucitar, es decir, que Él siempre va a ser victorioso y que nosotros en Él siempre vamos a ser victoriosos a través de cualquier situación. Entonces recuerde primero que nosotros vivimos una crisis no por lo que está pasando, sino por la ausencia de palabra de Dios. Cuando usted esté frente a la crisis, recuerde lo que Dios ha dicho. Pero resulta que en este pasaje de Pedro esa no es la situación. En este momento Dios les está presentando, Jesús mejor les está presentando cuál es el plan del Padre, pero Él no está de acuerdo. Oiga, le dio a los perros por alborotarse, ¿no? Qué tan raro. Cada que me siento aquí a hacer esto, estos perritos se alborotan. Pero bueno, no nos vamos a dejar distraer por los perros. En este pasaje de Mateo 16 nos dice la palabra de Dios que no era que Pedro no recordara, no, están en ese diálogo. El problema es que aquí Pedro no está de acuerdo con el plan de Dios. No está de acuerdo con el plan de Dios. Y entonces el Señor, Él viene y reprende al Señor. O sea, es tan osado como a veces somos usted y yo, cuando no nos gusta el plan de Dios, cuando no nos gusta cómo están sucediendo las cosas, cuando pensamos que hay una mejor forma, como seguramente estaba pensando Pedro, cuando a veces quizás podemos decir, habían otras cosas que se podían hacer, ¿por qué tenía que ser así? Yo no me lo esperaba, en fin. Pero el Señor reprende a Pedro, ¿sí? Y le deja ver que el problema es que Él está viendo las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios, y por eso está en crisis, ¿sí? Entonces nuestra crisis también sucede no por las cosas que nos suceden, sino porque usted no está viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva humana. Recuerde. O, punto número 1, usted, como ellos, olvidaron lo que ya Él había dicho, o, como nos está narrando este pasaje, usted no está de acuerdo, ¿sí? Y su crisis no es por lo que está viviendo, sino porque a usted el plan no le parece. Y sí, a veces el plan de Dios puede que en principio a nosotros humanamente nos parezca no es conveniente, no es seguro, es incómodo, nos afecta. Y por supuesto, en ese proceso de ver las cosas desde el punto de vista humano, nos está alertando la palabra de Dios sobre algo que es bastante, digo yo, complejo, ¿no? Le estamos abriendo las puertas del enemigo a nuestra vida. A veces cuando uno escucha hablar de Satanás o en la Biblia hablar del enemigo, uno se imagina pues la bruja, el riego, el exorcista, se imagina el medium, cosas así como complejas, pero no. Aquí estamos viendo de una manera muy sencilla como un hombre que busca a Dios, como un hombre que camina con Dios, como usted y como yo. A veces de pronto le podemos dar pie al enemigo que nos confunda, ¿sí? Que nos confunda y nos convirtamos, por el contrario, en aquellos que desaniman frente al plan de Dios, porque eso era lo que él estaba haciendo. Él estaba reprendiendo a Jesús y ahí estaban el resto, ¿no? A veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos jugar ese papel también, por no entender el plan de Dios, por no estar de acuerdo con el plan de Dios. Levantamos nuestra voz reprendiendo al Señor, reprendiendo a otros,
y desanimando frente a lo que a veces nosotros nos parece poco estratégico. Y ahí es cuando Jesús nos recuerda cuán importante es confiar en el plan del Padre, aunque a veces nosotros pensamos que pudo haber existido una mejor forma de organizar los sucesos que están aconteciendo en nuestra vida. No, Dios está en control de su vida. Cuando usted está caminando con el Señor como lo hacía Jesús, Él confiaba en que su Padre todo lo estaba organizando con amor. Él tenía un plan y ese plan era perfecto. Y miren qué bonito cómo el Señor le está recordando a Pedro, ¿sí? Tienes que cambiar de perspectiva. Deja más bien que Dios te permita entender esto, que aunque es difícil enfrentar la cruz, que aunque es difícil enfrentar la muerte y lo que implicaba eso que Él les estaba manifestando, después de eso viene la resurrección y viene un plan de salvación para todos. Y pensemos, familia, que esta era un regaño, por decirlo de alguna manera, reiterativo en la vida de los discípulos, en la vida de los apóstoles, ¿sí? Este es un tema no para la gente que no conoce a Dios, no, para usted y para mí, que estamos siguiendo al Señor, que estamos buscando al Señor. Si usted de pronto se toma el tiempo más adelante, en el capítulo 17, ¿sí? Nos narra la palabra de Dios que le llevan a los discípulos un muchacho endemoniado. Un padre llega desesperado y le lleva a los discípulos un muchacho endemoniado y les dice: ayúdenme, oren por él. Y resulta que los discípulos ahí hicieron de todo, oraron y nada, no pasó nada. Y entonces vienen y se los llevan al Señor. Y dice la palabra del Señor que Él los reprende. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando los reprende, les dice gente corrupta, gente perversa y gente sin fe a los discípulos. Y me puse a buscar el original de corrupto, de perverso, y entre otras cosas significa malinterpretar, distorsionar, ¿sí? O sea, en pocas palabras, el regaño del Señor vuelve a ser el mismo. Ustedes no están viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Ustedes están distorsionando, malinterpretando el plan de Dios. No tienen fe en el plan que el Señor está poniendo adelante, aunque a veces parezca demasiado incómodo y demasiado perturbador. El Señor tiene un plan perfecto, confíe en Él. Y aquí yo le animo a que usted medite en eso, ¿no? Si le pasó a Pedro, vuelvo y le repito a usted, a mí nos puede pasar. Y este tono firme que a veces de pronto nos puede afectar, es que aquí no son cualquier palabra que está usando Jesús. Gente corrupta y perversa le está diciendo a sus discípulos. Aquí en el capítulo 16 le está diciendo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. El Señor está haciendo una reprensión firme con respecto a lo que significa usted y yo no confiar en el plan del Señor. Cómo usted se puede volver un obstáculo para usted mismo y para otros, en el caso del pasaje que les estoy mencionando de los discípulos de Jesús. Entonces no se permita. Recuerde que darle lugar al enemigo en su vida es algo tan sencillo como ver las cosas desde el punto de vista humano. Si los sucesos de su vida le están generando crisis, familia, vamos a la Biblia. Pídale ayuda a sus líderes, llámenos,
me está pasando esto, ¿en dónde ha pasado esto en la Biblia? ¿A quién le ha pasado? ¿Cuáles son las herramientas que la Biblia nos da para ver esta situación desde la perspectiva bíblica? Y quisiera que nosotros pensáramos no solamente en nuestras tempestades. Quisiera que pensáramos en las diferentes visiones que hay en la palabra de Dios, ¿sí? Que a veces tenemos distorsionadas la visión de Dios, la visión de nosotros mismos, la visión del mundo, la visión de Israel, la visión de la tierra donde estamos. Pensemos en aquellas situaciones de nuestra vida, o en esos aguijones a los que nos estamos enfrentando, y sigamos esforzándonos por recordar la instrucción de Dios, y cuando nos enfrentemos al plan de Dios, que no nos pase lo de Pedro, sino que por el contrario confiemos. Pero también quisiera llamarles la atención en algo, y es que el Señor no le dice: aléjate de mí, Pedro. El Señor le dice: aléjate de mí, Satanás. Y a mí pensar en esto me llevaba a meditar mucho, ¿no? Cómo Jesús enfrenta esa situación. A veces nosotros, cuando nos enfrentamos a un Pedro en nuestra familia, cuando nos enfrentamos a un Pedro en la iglesia, que no tiene malas intenciones, no está entendiendo el plan, está desanimando a todo el mundo, pero no tiene malas intenciones. En Pedro no habían malas intenciones. Él amaba a Jesús, él amaba a la gente, amaba a sus compañeros, pero indudablemente estaba malinterpretando, distorsionando, viendo las cosas desde una perspectiva equivocada. El Señor lo reprendió, el Señor le puso el límite, pero el Señor nos sigue contando la palabra de Dios, cómo le tuvo paciencia, cómo no lo descalificó, cómo lo ayudó a madurar, cómo lo ayudó a vivir este proceso de entender el plan de Dios. Y aquí no termina, ¿no? Recordemos que después Pedro lo niega, recordemos que es hasta que ellos no reciben el Espíritu de Dios, no viene esa comprensión plena de lo que era la muerte y resurrección de Jesucristo para sus vidas. Pero el Señor fue paciente, y así tenemos que ser usted y yo cuando nos enfrentamos a esos Pedros. A veces nosotros nos aislamos, a veces nosotros frente a esos Pedros nos resentimos o de pronto nos volvemos demasiado duros, pero no. Aquí vemos que los Pedros hacen parte. A veces somos nosotros los que no entendemos, y agradecemos mucho que Dios nos tenga paciencia y que los que están a nuestro alrededor nos tengan paciencia. Pero cuando usted tiene que enfrentar ese Pedro, sigamos el ejemplo de Jesús, que se tomó el tiempo para enseñar, para formar, que se tomó el tiempo de ser paciente y siguió formando ese discípulo, ese hermano en la fe, esa persona que de pronto todavía le cuesta comprender que a veces el plan de Dios no cabe en nuestra cabeza, pero que es el plan y es perfecto y maravilloso. No perdamos de vista eso, familia, y que el Señor nos encuentre viviendo esta dinámica. Bien sea que usted esté de un lado o del otro, pero indudablemente de eso se trata. Que nos demos nosotros la oportunidad de entender que a veces nosotros también hemos estado ahí, en esa posición de reprender al Señor y decirle, pero o sea, ¿qué estabas pensando? O sea, como la expresión que usa Pedro, Dios nos libre, o sea, jamás suceda esto. Qué bonito nosotros ver en Pedro ese
ese hombre que se dejó llevar por el Señor, aunque tuvo tantos momentos de inmadurez. Uno tiene que saber distinguir en su familia, en su iglesia, cuando usted está frente a un Pedro que no tiene malas intenciones, que vuelvo y le repito, está formándose, o cuando usted está frente a un Judas que sí tiene malas intenciones y que no se está arrepintiendo. A eso sí hay que tratarlos diferente, ¿sí? Me refiero el Señor nunca trató mal a Judas, pero sí lo dejó irse cuando se quiso ir. Indudablemente es importante también nosotros saber distinguir eso. De hecho, si usted sigue leyendo Mateo, me llama mucho la atención que cuando el Señor nos habla de recibir a otros, como dando el ejemplo de un niño, que cuando nosotros los aceptamos, los recibimos, lo estamos recibiendo a Él, y refiriéndose no solamente a un niño, sino en general a sus discípulos, que a veces también son como niños, inmaduros. ¿Sí? Un niño, claro, un niño se deja guiar, confía en su padre, va en un proceso, pero es inmaduro y está en el proceso de aprender, está en el proceso de comprender. Esa es nuestra tarea. Entonces, familia, con esto en mente, les animo a que oremos y a que tengamos un día de ayuno meditando en esto. Vamos a orar. Padre, gracias por este ratico, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos lleva hoy a comprender la razón de nuestra crisis. Y yo hoy quiero personalmente, Señor, decirte, Señor, gracias. Gracias porque yo quiero aprender a recordar tu palabra en mis momentos de crisis. Y hoy en este día de ayuno, ayúdame, Señor, a recordar aquello que he olvidado en medio de la circunstancia que estoy viviendo, en medio de los gigantes que estoy enfrentando. Que yo pueda salir de mi crisis con tu palabra, pero que también, Señor, cuando me enfrento a tu palabra, yo también, Señor, pueda vivir ese proceso que vivió Pedro, Señor, después de no entender, darme la oportunidad de confiar en ti, Señor, de ver las cosas desde tu perspectiva, de poder entender y confiar, Señor, que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, que tú eres soberano, que cada situación, Señor, que a veces sea incómoda, que tú permitas en nuestra vida, tiene un plan eterno y maravilloso y de bendición, no solamente para mí, sino para todos los que me rodean. Ayúdame, Señor, a comprender. Y así como tú has sido paciente en esos momentos donde yo me he atrevido a reprenderte a ti, donde yo me he atrevido a cuestionar tus planes, a decirte cómo se te ocurrió, Señor, planear esto así. Ayúdame también a ser paciente con otros. Ayúdame también, Señor, a tener esa misma paciencia que tú tuviste con Pedro y que has tenido conmigo. Ayúdanos, Señor, y así juntos poder seguir edificando la iglesia, entendiendo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tú te diste la oportunidad de edificar a Pedro, de que él entendiera la perspectiva divina, y se levantó ese gran hombre que fue de tanta bendición. Oh mi Dios, guárdame. Y yo le invito a que usted haga esta oración. Dígale, Señor, guárdame de levantar mi voz en contra del plan tuyo, Señor, de ser ligera con mis labios,
y convertirme, Señor, en instrumento del enemigo para distraer, desanimar a otros de ese plan que tú tienes, maravilloso y perfecto, aunque a veces desde el punto de vista humano sea tan inconveniente. Te lo pido, Señor, guárdame, y que cuando yo no entienda, más bien guarde silencio y me dé la oportunidad de seguir escudriñando las escrituras, de pedir dirección en cómo entender desde tu palabra, Señor. Pero ayúdame, Señor, a que no sean muchos esos momentos en mi vida, que cada vez sean más escasos, en los que yo levante mi voz contra el plan divino en todo, en los diferentes escenarios donde yo me muevo. Te lo pido, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por este día de ayuno, Señor, que yo te ruego siga siendo de formación para cada uno de nosotros. A ti toda la gloria y la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Un abrazo.